Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es para mí una enorme bendición poderlos saludar, poderme presentar. Mi nombre es Ander Ramos, actual pastor principal de la Primera Iglesia Bautista de Tlahualilo. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado ¿Cómo es el juicio de Dios? Y estará basado ahí en Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y me gustaría que pudieran seguirme en la lectura. Haré esta lectura en la traducción vía Biblia de la Iglesia en América. Dice esta traducción ahí en Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 11, lo siguiente. Por eso tú, quien quiera que seas y juzgas a los demás, no tienes excusa, porque cuando los juzgas, tú mismo te condenas, pues tú, quien lo repruebas, hace lo mismo que ellos. Sabemos que el juicio de Dios contra quienes hacen estas cosas es conforme a la verdad. ¿Piensas que vas a huir del juicio de Dios, tú que juzgas a los que hacen estas cosas y tú también las haces? ¿O es que desprecias la riqueza de su bondad, de su tolerancia y paciencia, al ignorar que la bondad de Dios te conduce a la conversión? Por tu corazón duro e indolente, estás acumulando ira para el día del castigo, cuando se revele la justa sentencia de Dios, quien dará a cada uno según sus obras. Por un lado, vida eterna a quienes por la perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Y por otro, ira y violencia para los que por egoísmo se rebelan contra la verdad y se rinden a la injusticia. Habrá sufrimiento y angustia para todo el que haga el mal, primero para el judío, luego también para el griego. En cambio, habrá gloria, honor y paz para todo el que haga el bien, primero para el judío y también para el griego, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo es el juicio de Dios? Y es importante que hablemos de este tema por varias razones. La primera de ellas es que encontramos a personas allá afuera, personas que no han recibido el Evangelio, que suelen expresar su opinión respecto al juicio de Dios y suelen desaprobarlo diciendo que Dios no castiga a nadie, sino que cada uno se castiga a sí mismo recibiendo las consecuencias de sus acciones. Otros suelen pensar que Dios no castigaría a nadie porque Él está bien y siempre dispuesto a perdonarlos a todos. También vemos una actitud similar dentro de la iglesia. Personas que al momento de evangelizar se sienten con la incapacidad de exponer el juicio de Dios como un tema relevante dentro de su evangelismo. Suelen decir que lo primero que hay que hacer es señalar, recalcar el amor de Dios para con las personas. Es verdad, Dios nos ama y Él ha demostrado que nos ama. Sin embargo, las personas necesitan ser sensibilizadas, concientizadas, despertadas a la necesidad de la salvación del juicio de Dios. Es una realidad, todos enfrentaremos el juicio de Dios y ellos tendrán que rendir cuentas al Señor y necesitan saber que un día van a enfrentar el juicio de Dios. La actitud de la iglesia contrasta con la actitud de Pablo que vemos en la carta a los romanos. En Romanos, Pablo escribe esta carta con el propósito de fortalecer la unidad de la iglesia, amortiguar las tensiones que existían dentro de las iglesias del primer siglo, que eran tensiones de carácter social por las diferencias entre judíos y gentiles, entre los que eran judíos y los que no eran, los que eran judíos y los que no eran judíos. Pablo trata de fortalecer la unidad de la iglesia y aborda algunos temas prácticos ahí en
capítulo 14 y 15 de esta carta a los romanos. Y al mismo tiempo, al fortalecer a la iglesia, él va a pedir el apoyo de la iglesia. Él requiere el apoyo de la iglesia en su ministerio misionero. Él se propone ir a España y de paso visitar a la iglesia de Roma buscando su apoyo. Esto lo sabemos por lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 22 al 24. Y finalmente, Pablo quiere contribuir a la edificación y al fortalecimiento de la fe de los creyentes en Roma. Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 11, Pablo expresa su deseo de tener fruto como el apóstol de los gentiles también entre los que están en Roma. Y él está pronto a anunciarles el evangelio también a ellos. Así que Pablo, para lograr estos tres objetivos, lo que hace es hacer una exposición clara de su mensaje para disipar cualquier duda, para corregir algunas ideas que se hayan comunicado incorrectamente acerca de Pablo y de su misión. Y Pablo va a aclarar su predicación y su mensaje y al mismo tiempo su misión, exponiendo el evangelio del cual era portador y había sido apartado para Dios. Y es interesante que cuando Pablo comienza su exposición del evangelio, Pablo no comienza con el amor de Dios. Pablo comienza hablando acerca de la realidad del pecado humano en Romanos capítulo 1, versículo 18, y continúa hablando acerca de las consecuencias del pecado. El pecado acarrea como consecuencia la ira de Dios, la muerte, la condenación, la corrupción moral. Y hablando del juicio de Dios, ahora Pablo en el capítulo 2 va a comenzar a describirnos cómo es el juicio de Dios. Así que veamos cómo Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 11, nos expone tres características acerca del juicio de Dios. Tres características que muestran el juicio de Dios como verdadero, justo e imparcial. Y por lo tanto, digno del carácter de Dios y de la proclamación del Evangelio. Les invito para que me acompañen y veamos la primera característica que vemos destacada en este pasaje. En Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3 nos dice: por eso tú, quien quiera que seas y juzgas a los demás, no tienes excusa, porque cuando los juzgas, tú mismo te condenas, pues tú, quienes lo repruebas, hace lo mismo que ellos. Sabemos que el juicio de Dios contra quienes hacen conforme a la verdad. ¿Piensas que vas a huir del juicio de Dios? Tú que juzgas a los que hacen estas cosas, y tú también. Describe el juicio de Dios como verdadero con la frase en el versículo 2, el juicio de Dios conforme a la verdad. Pablo en el capítulo 1, versículo 18 al 32, él va a hablar del pecado general de la humanidad, pero pensando específicamente en los gentiles. Pero ahora en Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 11, Pablo va a comenzar a hablar del pecado de la humanidad, pero teniendo en mente a los judíos. Y al tener en mente a los judíos, Pablo quiere aclarar cuál es la posición que los judíos tienen frente al juicio de Dios. Los judíos consideraban que por ser el pueblo de Dios, por ser una nación escogida, por tener la revelación de la ley y el resumen de la sabiduría y la verdad en ella, al mismo tiempo de tener el sello de la promesa del pacto perpetuo de Dios con ellos en la circuncisión, tenían la membresía asegurada dentro de su pueblo y al mismo tiempo la garantía frente al juicio de Dios. Pensaban ellos que estarían bien posicionados frente al juicio de Dios. Y debido a esa seguridad que ostentaban, sentían una superioridad moral para juzgar a los que no eran judíos. Para ellos no eran pecadores, sino pueblo de Dios,
y los gentiles, pecadores entre las naciones. Pablo intenta demostrar que esta actitud de los judíos de condenar a los demás, lo único que hace es demostrar que ellos también están bajo el juicio de Dios, que este atrevimiento de condenar a los demás está basado en una hipocresía, porque ellos como nación, aunque eran el pueblo de Dios escogido, ellos también habían caído en los mismos pecados de las demás naciones. Y como evidencia de ello tenemos todo el relato del Antiguo Testamento, donde vemos cómo el pueblo de Israel vez tras vez cae en los mismos pecados de las naciones paganas. Caen en la idolatría, caen en la inmoralidad sexual y no se distinguen de las demás naciones. El Antiguo Testamento es la narración del fracaso del pueblo de Israel. Y quiero traer esto a nosotros y que lo consideremos, porque cuántas veces, al igual que los judíos, nosotros como creyentes nos hemos sentido con una superioridad moral que nos lleva al atrevimiento de juzgar, de condenar, de evaluar el comportamiento de otros. En muchas situaciones solemos compararnos con otras personas y consolarnos frente al juicio de Dios diciendo que otros han cometido faltas menos graves o mayores que las nuestras. Juzgamos a otro, pero nuestro juicio está sesgado, al igual que el de los judíos. Está sesgado por la hipocresía, porque cuando condenamos a otros, según las palabras de Pablo, sin darnos cuenta, nos condenamos a nosotros mismos. Solo el juicio de Dios y el veredicto de Dios se sostiene como el verdadero. Y aquí podemos ilustrar esto. Algunos dicen que cuando alguien señala, hay 3 dedos que me apuntan a mí. Cuando yo apunto a alguien, hay 3 dedos que me apuntan a mí y uno al cielo. Cuando nosotros condenamos a otros, a nosotros mismos nos condenamos. Así que el juicio de Dios es verdadero frente al juicio humano que está basado en la hipocresía. Pero Pablo no se detiene ahí, él continúa hablando de que el juicio de Dios es verdadero contrastado con las expectativas humanas. ¿Cuáles eran estas expectativas humanas? Versículo 1 del capítulo 2. Por eso tú, quien quiera que seas y juzgas a los demás, no tienes excusa. La primera expectativa frente al juicio de Dios de parte de los judíos es la excusa. Pensaban que serían excusados. Y la palabra griega que aparece aquí como excusa, que es anapologitos, que esta palabra de ahí viene de la raíz de apologética o apología, que es una defensa. La apología es una defensa, una apelación. Y aquí podemos tener que frente al juicio de Dios no hay apelación alguna. En México, nuestra legislación en el país, existen sistemas de impugnación cuando uno considera que la sentencia que un juez ha establecido es justa o está viciada. Estos sistemas de impugnación incluyen la apelación o el amparo, que lo que hacen es demandar a la autoridad que ha sentenciado a la persona para que una autoridad superior supervise y revise esa sentencia y vea si el proceso por el cual se llegó a esa conclusión no tiene algún vicio o no se ha llevado a cabo una ilegalidad. Se trata de asentar y reafirmar la legalidad, la veracidad y la falta de vicios dentro de la sentencia. En cambio, el juicio de Dios es conforme a la verdad y por lo tanto no hay apelaciones, no hay alegatos ni ampare frente a la sentencia de Dios. La sentencia de Dios está firme, basada en la verdad de los hechos. También otra de las pretensiones era el pensar que iban a escapar. Los judíos pensaban que iban a eludir el juicio de Dios. Versículo 3.
piensas que vas a huir del juicio de Dios, tú que juzgas a los que hacen estas cosas y tú también las haces. Según lo que nos dice Pablo en este versículo 3, los judíos pensaban que escaparían del juicio de Dios, pero tanto como ellos, como cualquier otra persona, nadie puede escapar del juicio de Dios, pues el juicio de Dios, al ser verdadero, esto significaría que el juicio de Dios es conforme a su pacto, conforme a su verdad. Y Dios ha pronunciado la verdad de que el juicio de Dios cae sobre los que practican tales cosas. No importa quién sea, judíos o no judíos, si han practicado estas cosas, el juicio de Dios, conforme a la verdad, viene indudablemente contra los que practican tales cosas, sea quien sea. Pero ¿qué significa eso para nosotros? Significa que estamos aferrando para pensar que saldremos bien librados del juicio de Dios. ¿A qué vamos a apelar pensando que escaparemos del juicio de Dios? Muchos basan su vida religiosa, otros al acto de bautismo. Dios, cuando venga y juzgue, yo voy a salir libre, voy a ser perdonado porque yo ya me bauticé. Algunos dirán que no son tan malos como otras personas, pero nadie que haya pecado está a salvo del juicio de Dios. No hay excusas, no hay escapatoria. Pablo continúa describiendo el carácter de Dios y ahora él pasará a decirnos que el juicio de Dios es justo. Versículo 4 al 9. ¿O es que desprecias la riqueza de su bondad, de su tolerancia y paciencia, al ignorar que la bondad de Dios te conduce a la conversión? Por tu corazón duro e indolente estás acumulando ira para el día del castigo, cuando se revele la sentencia de Dios, quien dará a cada uno según sus obras. Por un lado, vida eterna a quienes en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Y por otro lado, ira y violencia a los que por egoísmo a la injusticia. Habrá sufrimiento y angustia para todo el que haga el mal, primero para el judío y luego también para el griego. Pablo ahora continúa diciéndonos que el juicio de Dios es justo, lo que quiere decir que el juicio de Dios es recto, está libre de cualquier pretensión malvada o abuso injusto por parte de Dios. Muchos pudieran pensar que el juicio de Dios está en oposición a su carácter amoroso y misericordioso, que el juicio divino es un acto indigno del carácter de un Dios tan bueno. Pero Pablo demuestra en estos pasajes que el juicio de Dios nunca es hecho sin misericordia y el juicio de Dios no está en oposición a su bondad. Cuando ahí en el capítulo 2, versículo 4 dice, ¿o es que desprecias la riqueza de su bondad, de su tolerancia y paciencia, al ignorar que la bondad de Dios te conduce a la conversión? Por tu corazón duro e indolente estás acumulando ira para el día del castigo, cuando se revele la justa sentencia de Dios. Dios es justo y su justicia no se opone a su bondad. Al contrario, la bondad de Dios se manifiesta previa a su juicio. Y una vez la bondad de Dios ha sido resistida, el juicio de Dios es atesorado y es acarreado y granjeado con una mayor cantidad, con un mayor peso
sobre las vidas de aquellos que permanecen sin tener fe en el Señor, sin redimirse, sin venir a Jesús por la fe. Y Pablo aquí nos da claras señales de por qué el juicio de Dios es justo. La primera de ellas es que Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Versículo 6. Quien dará a cada uno según sus obras. Desde el derecho romano, en el primer siglo, existían juristas que reflexionaban respecto a lo que significaba la justicia. Un jurista llamado Ulpiano decía que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno a lo que tiene derecho. Los hebreos, los israelitas, los judíos compartían esta perspectiva de justicia cuando en el Salmo 62, versículo 13, se pronuncia el principio de que Dios paga a cada uno conforme a sus obras, y que Pablo está citando aquí nuevamente al hablar del juicio de Dios. Dios paga a cada uno conforme a sus obras. El juicio de Dios establece un estándar de justicia retributiva al dar a cada uno de acuerdo a su manera de obrar. Y Dios en su juicio, al ser justo, no da menos ni da más de lo que merecemos. Enfrentaremos tú y yo el juicio de Dios y rendiremos cuentas de todas nuestras obras y no recibiremos otra cosa sino el pago correspondiente a nuestra manera de vivir. No podemos esperar algo diferente a lo que hemos hecho. Dios no podría ajustar su justicia para favorecernos, ni tampoco podría desmedidamente castigarnos. Dios solo nos da lo que es justo. Eso es lo que nos dará justicia. Peso exacto, dirían algunos. Observa entonces cuál es el pago al final del día. Nuestro pasaje muestra que el justo pago de nuestros pecados lo recibiremos traducido en vida eterna o en tribulación. Y aquí dice el versículo 6, quien dará a cada uno según sus obras. Versículo 7, por un lado vida eterna a quienes por su perseverancia en buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. ¿Quiénes son los que reciben la vida eterna? Los que perseveran en hacer buenas obras. Y aquí Pablo no está enseñando la salvación por obras. Lo que Pablo está haciendo y lo que Pablo nos quiere decir es que aquellos a quienes se les da la vida eterna, aquellos que reciben vida eterna, deben de vivir bajo este estándar, perseverando en buenas obras. Pero también demuestra la incapacidad que tenemos de obtener la vida eterna por obras propias. Porque solo aquellos que han perseverado perfectamente en perseverar en buenas obras son los que reciben la vida eterna como una retribución por sus obras. Pero nadie, según lo que Pablo dice, nadie ha alcanzado el estándar de Dios, por cuanto todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Así que lo único que podemos recibir por nuestra manera de obrar frente al juicio de Dios, puesto que no alcanzamos este estándar de justicia que se describe aquí, perseverar en buenas obras, buscar gloria, honor e inmortalidad, puesto que no alcanzamos este estándar, la paga de nuestro pecado finalmente será la muerte. Pero la buena noticia es que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto es lo que nos espera a nosotros si confiamos en el Señor. Pero también podemos ver que hay tribulación para los que no esperan en el Señor y se acercan a Dios y a su juicio. Tribulación. Pablo es amplio en describir
la tribulación que experimentarán aquellos que enfrentarán el juicio de Dios sin Cristo. Versículo 9. Habrá sufrimiento y angustia para todo el que haga el mal. Primero el judío y luego también el griego. Sufrimiento, tribulación, ira, violencia, angustia. Todos estos términos abarcan el dolor subjetivo, interno de agonía, pero también el dolor y las situaciones externas que agobian y aplastan nuestra vida. Eso es lo que experimentaremos si nos acercamos a Dios sin Cristo, ante su juicio. Y podemos ilustrar esto como en el campo. Hay campesinos que cuando llega la temporada de siembra, sembrarán maíz y otros frijol. Otros dejarán la temporada, van a dejar que se pase. Pero aquellos, cuando llegue el tiempo de la cosecha, aquellos que sembraron maíz, no pueden esperar frijol. Aquellos que sembraron frijol no pueden esperar maíz. Y aquellos que dejaron pasar la temporada no pueden esperar a levantar cosecha. Cada uno recibe conforme a sus obras. Cada uno es pagado, cada uno es retribuido por la tierra conforme a su actuar. Así será delante de Dios, así será ante el juicio de Dios. Recibiremos solo aquello que de acuerdo a lo que hemos sembrado. Si hoy muriéramos o Cristo viniera, si tuviéramos que enfrentar el juicio de Dios a los albores de la muerte o en la venida de Cristo, puesto que Dios ha dicho que está establecido que el hombre muera una sola vez y entonces venga el juicio, porque Dios ha establecido un día en la segunda venida de Cristo en que juzgará al mundo con justicia por causa de Cristo. Yo pregunto, si hoy Cristo viniera o nosotros muriéramos, porque ante estas dos situaciones se presenta el juicio de Dios, ¿qué cuentas daremos a Dios? ¿Cuál será su sentencia contra nosotros? Y lamentablemente, y eso es lo que lamento, que la sentencia que pesa sobre la cabeza de muchos es la condenación. Y lo único que pueden esperar es una horrenda expectación de la ira de Dios. El juicio de Dios es justo, pero también no sería justo si no fuera imparcial. Y el texto nos lleva a eso, a nuestra última característica. El juicio de Dios es imparcial. Versículo 10 y 11. En cambio, habrá gloria, honor y paz para todo el que haga el bien, primero para el judío y luego también para el griego, porque Dios no hace acepción de personas. De acuerdo con lo que Pablo dice, en el juicio de Dios no hay parcialidad, no hay perjurio, no hay prejuicio alguno que vicie su veredicto, su sentencia. El juicio de Dios es imparcial, hecho sin ninguna inclinación. ¿Qué significa que el juicio de Dios es imparcial? Significa que es sin parcialidades, no hay favoritismo de ningún tipo de personas. Podemos ver que es sin favoritismos porque dice al griego y al judío. Versículo 10, para el judío y también para el griego. En Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo universaliza la oferta del evangelio y su poder de salvación diciendo que es para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Con esta frase, primeramente al judío y también al griego, Pablo está universalizando el poder de salvación que hay en el evangelio. Pero ahora Pablo utiliza esa misma fraseología, esa misma frase para describir la universalidad del juicio de Dios. Pablo
universaliza el juicio de Dios diciendo, todos serán juzgados por Dios. El mundo entero será juzgado por Dios. Al judío primeramente y también al griego. Con estas palabras se universaliza el juicio de Dios y nos muestra entonces que tanto judíos como gentiles serán tratados de la misma manera, con igualdad. No hay favoritismos. En el juicio de Dios no hay un trato especial para los judíos y no habrá un trato especial para nosotros. Sin acepción de personas, versículo 11, porque Dios no hace acepción de personas. La palabra o la frase acepción de personas en el griego es una palabra que tiene el sentido de recibir a alguien por el rostro. Y la idea es que la acepción de personas es recibir o preferir a una persona en base a su apariencia física. Y según lo que Pablo nos está diciendo, Dios no se basa en las apariencias, Dios no se basa en ninguna otra cosa, en ninguna característica personal propia de nuestras personas, no se deja influir por ninguna característica personal, sino en sus meros actos. Dios examina nuestros actos y nos pone bajo la lupa de su estándar moral. Dios nos examina bajo y esto lo podemos ilustrar diciendo que sería como un hombre que tiene una hacienda, un campesino que tiene una hacienda y en esa hacienda él comienza a contratar personas y acuerda un salario igual para todos los empleados. Y al final de la jornada, no importa que unos sean parientes y otros no sean parientes. Si todos han firmado ese contrato, a cada uno se le pagará de acuerdo al trabajo, de acuerdo a lo establecido. Eso es sin acepción de personas. Dios es ese patrón que sin importar si es pariente o no, cercano o no, a cada uno pagará de acuerdo a su estándar de justicia. Nadie quedará fuera del juicio de Dios. Todos compadeceremos ante el tribunal divino y no habrá nadie que pueda darle, no habrá nadie a quien pueda Dios tan extensa y abarcadora es su gracia en el Evangelio, tan grande también es su juicio. Todo mundo está a expensas del juicio de Dios. A ti y a mí. ¿Estamos preparados para enfrentar el juicio de Dios? ¿Estamos preparados para hacer frente a este juicio basado en la verdad, justo e imparcial? En este mensaje breve hemos visto que el juicio de Dios es glorioso, que el juicio de Dios es digno de su carácter y que es una verdad que está en concordancia con el Evangelio. Y esta verdad tan hermosa en el juicio de Dios también es algo la piel, que es una verdad terrible para aquellos que no están en Cristo. No podemos eludir este hecho. Seremos evaluados por un juez perfecto. Tu forma de vida, ¿hacia qué resultado te está dirigiendo? ¿Entiendes que la salvación no la podemos ganar? Y que solo puede venir como un regalo de Dios. Yo hoy quiero hacer una invitación a aquellos que no han recibido a Cristo, a que le reciban para estar seguros frente a su juicio. La única manera de salir bien librado, la única manera de hacer frente al juicio de Dios, ser librados de esa evaluación bajo el estándar perfecto de Dios, es tener a Cristo como abogado. No persistas más.
No te resistas, no endurezcas tu corazón. Dios ha sido bueno, sumamente bueno contigo, y Él desea que vuelvas a Él arrepentido. Y también, hoy yo quiero hacer una invitación, un llamado a todo creyente a considerar su forma de vida, sabiendo que seremos juzgados y rendiremos cuentas a Dios. Los invito también a que pongan toda su seguridad, ustedes que son creyentes, pongan su seguridad solo en la obra de Cristo, solo en la persona y la obra de Cristo, sabiendo que para quienes están en Él, como lo dice el mismo Pablo en Romanos, para quienes están en Cristo, ninguna condenación pesa sobre ellos, ninguna condenación pesa para el que cree en Cristo. Y esa condenación ha sido levantada, esa condenación, de ella hemos sido librados gracias a lo que Él ha hecho por nosotros. Así que demos gracias al Señor por la bendición que nos ha dado de estar seguros en Cristo. Demos gloria al Señor por las virtudes de su juicio. Demos gloria a Dios por su oferta de salvación en Cristo. Y demos gloria a Dios por la obra de Cristo que nos puede librar de la condenación. Que el Señor les bendiga.